No, eso, adelante, sí. No, dale, dale. Y todos nuestros invitados, panelistas, por favor, adelante. Vamos a ir moviendo las sillas. Somos 4, ahí estamos. Qué buena plática, ¿no? Mis amigos de Políglota. Oye, mis amigos de Políglota, ¿cuándo la alianza Políglota Lab for You? Nos la han pedido así, así que de una. ¿Cómo no quedar inspirados por nuestros amigos de Políglota? Una real inspiración para el ecosistema de emprendimiento en Chile, Latinoamérica y el mundo. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Y estoy con un panel de súper lujo el día de hoy. Así que gracias por la invitación a compartir con ustedes hoy día. Para los que no me conocen, mi nombre es Comal Datlani, soy la CEO y cofundadora de Lab for You y estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy con ustedes. Y me acompaña en este super panel, no soy buena para los nombres, así que voy a ocupar mi torpeo. Me acompaña Íñigo Alberola, ¿sí? Bien. Íñigo Alberola de Kamai Ventures y el CVC at Overboost. Bien, un aplauso para Íñigo. ¿Nos visitas de Argentina? Sí, aunque en realidad soy franco-español, no soy argentino, pero se me pegó la tonada, pero sí, vivo en Argentina. Franco-español de Argentina que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña también Morín Valdés, ¿no? No, a ver. Perdón, me cambiaron. Un cambio último minuto, perdóname. Aquí tenemos a Heide de New Genesis. Excelente. Un aplauso para Heide de New Genesis, que ya nos va a contar un poquito más de New Genesis. Y José Cont, que ocupa varios roles ahí, Cuántico, CAFI, el Central American Angel Fund Initiative, y además que como Venture Partner en Impacta VC. Así que yo soy una orgullosa portafolio company de Impacta VC, así que feliz de tenerte el día de hoy acá. Gracias. Tenemos los casos de éxito acá como Políglota compartiendo. Tenemos un ecosistema que, como nos decían nuestros amigos acá, que ha tenido sus altos y bajos en los últimos años. Tenemos las caídas de estos grandes unicornios, tenemos nuestros down rounds y tenemos inteligencia artificial que está cambiando el ecosistema radicalmente. Así que me encantaría partir por Íñigo. Cuéntanos cómo estás viendo brevemente el ecosistema en el último año y para el próximo año, ¿cómo ves cambiar este ecosistema? Es una pregunta, no sé si en el tiempo que tenemos para dar un statement, ¿no? Para empezar ahí el panel y empezar con el statement. Empecemos con esto. Cambios que veo, el primero, estamos todos acá, tiene que ver con inteligencia artificial y fundamentalmente qué va a pasar. ¿Sí? Es decir, por dónde van a ir los tiros. Inicialmente dice, bueno, la gente que usa los LLM y demás, y la realidad con lo que pasó la semana pasada en el Developers Day de OpenAI y demás, creo que probablemente no venga tanto por ahí, o para algunas en Estados Unidos muy grandes que van a ser los modelos y el compute, y para los que estamos acá en Latam va a venir más por el uso de esos modelos y creo, sobre todo, de mi punto de vista, los datos. ¿Sí? Es decir, el que tenga mejor acceso más rápido a datos, a mejores datos más limpios, es el que va a poder hacer realmente apalancarse sobre lo que nos van a dar los diferentes modelos, que varios de ellos, de hecho, ya están en open source. Eso por un lado. Total. Un paréntesis ahí, Íñigo. ¿Quién vio la semana pasada la conversación entre Sam Altman y Satya Nadella? Levante la mano. Bien. Bien. Una reunión para que todos lo vean, entonces, ¿no? O sea, chicos, todos los que tengan una startup o de cerca o de lejos, ya no es algo que está cool mirarlo. El que no lo mire se queda fuera. Es así. ¿Okay? O sea, hay un montón de gente que va a perder negocio y si no se sabe adaptar, de vuelta, la revolución ya está acá. Es como la revolución industrial. O sea, el que no se quiso comprar un tractor cuando llegaron, y cagó. Perdón que lo diga así. Se quedó y el de al lado sacaba 40 veces más rendimiento. Esto es lo mismo. Es una herramienta, va a estar y hay que usarlo. Entonces creo que una de las tendencias va a venir en cómo se apalanca el uso de esta nueva tecnología dentro del ecosistema. ¿Sí? Tal cual. Después, a ver, en nuestro foco tenemos un foquito que es medio complicado en Argentina, entonces como que ahí no se sabe bien qué va a pasar. En el resto del ecosistema seguimos teniendo muchas cosas en fintech. Creo que va a haber
Probablemente se van a juntar algunas, bastantes se van a morir, porque justamente el AI va a traer cosas nuevas. Vas a ver mucho M&A, o sea, mergers. Espero que sea merger. Por ahí va a ser también desaparición, porque las startups, muchas de ellas desaparecen, o sea, es una realidad. Claro. Y después yo puedo hablar un poco de las tendencias que yo veo, ¿no? Nosotros como VC hay sectores que no miramos, tenemos una tesis bien definida, entonces, por ejemplo, cosas de health que se habló ayer, me encanta, pero no les puedo dar una opinión, digo, hecha sobre eso. Sí estamos viendo lo que nosotros miramos, que tiene que ver, por ejemplo, con logística, decía fintech, con biotech, con foodtech, con, no sé, industria 5.0, de vuelta, apalancamiento sobre datos, conseguir nuevos datos, creo que es la gran tendencia que viene, y lo vemos en optimización de logística, quiere decir optimización de costos, o sea, todo lo que eso puede aportar de vuelta a la cadena de valor y sobre todo a la relación con los corporativos. Creo que la innovación y la manera que las startups puedan aportar innovación a los corporativos en Latinoamérica es una de las grandes claves. Perfecto, muchas gracias por compartir. Aquí, desde tu rol en Impacta y también desde el Grupo de Los Ángeles, ¿qué estás viendo en las inversiones hoy día? ¿En qué estás invirtiendo más, menos? Bueno, tal vez para poner un poquito en detalle, porque tú nos conoces bien, Impacta a veces es un fondo de impacto y básicamente lo que se busca son negocios que tengan alta atracción, pero también un fuerte enfoque social. Entonces, en esa línea, básicamente lo que se busca es que haya un impacto positivo que puede ser en temas de cambio climático, en temas de salud, salud mental, salud física, agricultura, etcétera. Entonces está bastante enfocado en ese ámbito. Por otro lado, desde CAFI es algo ya bastante más agnóstico, incluso agnóstico también a nivel de tickets, aunque por nuestros inversores ángeles, el enfoque principalmente que nosotros estamos viendo es sobre todo en temas B2B. Entonces, digamos que cualquier tipo de startups que esté, digamos, en temas de cadenas de producción, mejora de infraestructura de pagos, infraestructura de logística, de e-commerce, a nosotros nos interesa y básicamente por ahí ha sido el enfoque del trabajo que nosotros hacemos. Perfecto. Y para entrar un poco en contexto de los fondos presentes acá, cuéntanos el tamaño del fondo de Impacta. Ya nos hablaste que está buscando empresas de impacto y después también el tamaño del fondo. ¿Ya hicieron todo el deployment del capital o están levantando capital? Si nos puedes contar un poquito de eso. Claro que sí. Digamos, si quieren empiezo con la red de ángeles, es como inversión ángel, los tickets pueden ir desde $5,000 hasta $150,000. Este año hemos hecho 4 inversiones y en el caso de Impacta es un fondo early stage, se invierte en etapa pre-seed and seed, los tickets van de $100,000 a $500,000, se han hecho 8 inversiones. Y algo importante, gracias por traer la pregunta a la mesa, porque el fondo justo acaba de cerrar, digamos, hicimos nuestro cierre final el mes pasado, somos un fondo de $7 millones y la meta el próximo año es realmente invertir muchísimo en la región. Nuestra meta es invertir de 8 a 10 startups el próximo año. Entonces, realmente es para nosotros una carga de trabajo súper fuerte porque para que se hagan una idea de cuando se hizo el fondo en 2021 para hoy, se han hecho prácticamente 5 o 6 inversiones porque ya se traían unas antes de que el fondo existiera. Entonces, la meta el próximo año es duplicar ese ritmo de inversión. Para hacer una inversión en una startup, básicamente es ver más o menos unas 100 o 200. Entonces, en mi caso, pues mi trabajo principalmente es lograr que una de esas inversiones se dé en Centroamérica, que es donde nosotros estamos y tenemos más influencia. Pero en segundo lugar, también es encontrar a LPs que quieran invertir también en los próximos fondos que se van a ir haciendo. Perfecto. Jaide, ya voy contigo, solo para ir para entender los tamaños del fondo, el ticket y la tesis para Perfecto. Contextualizar. ¿Me escuchan? Sí. Y bueno, tengo entendido en el caso de Camay, los LPs son Sí. los CVCs, o sea, los Coca-Cola, Exactamente. Arcor. A ver, Kamai Ventures es un fondo. Estamos terminando el fundraising. Vamos a hacer el último closing probablemente final del primer trimestre 24. Calculo que vamos a cerrar entre 20 y 25 millones de dólares. Eso va a ser la talla del fondo. Como bien me decías, tenemos una particularidad. Somos un VC
que es corporate backed. O sea, tenemos 2 inversores ancla que están con nosotros desde el principio, que son el grupo Arcor, que me imagino todos conocen, y Coca-Cola Latinoamérica. Acaba de invertir Bimbo, se anunció hace... Sí, tenemos un tema con el azúcar, es correcto. Pero bueno, también vamos a trabajar sobre eso. No, entonces tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, otro multilateral más y un par de corporativos que están ahí dando vueltas haciendo due diligence. O sea que ahí vamos a cerrar. Teniendo en cuenta esto, bastante claramente nuestra tesis, ¿sí?, tiene que ver con cómo aportamos valor a la cadena de distribución, pero tradicional para los CPGs. ¿Sí? Saben que en América Latina más o menos el 60% de las ventas de los CPGs okay, Consumer Packaged Goods, o sea, Coca-Cola, Arcor, Unilever, etcétera, etcétera, más o menos el 60% de las ventas en Latinoamérica, 60% está hecha a través de la cadena tradicional. O sea, el almacén del barrio, la tiendita de papá, mamá, etcétera. Entonces, ese es donde queremos ir. Viendo eso, ¿dónde vamos a invertir? Desde el principio de la cadena, es decir, Agtech, porque hay gente que, o sea, Arcor tiene intereses en la agricultura, Biotech Food, ¿no?, para tener nuevos ingredientes, Industria 5.0, vamos a mirar cosas que tengan que ver con digitalizar la distribución, e-commerce and commerce, vamos a mirar fintech, ¿por qué? Porque necesitamos digitalizar los puntos de venta, también disminuir el uso de cash, que es un tema súper importante, poder distribuir créditos, ¿sí?, créditos chiquitos, a ese tipo de negocios que muchas veces están limitados en su crecimiento al no tener acceso al crédito. Entonces vamos a también traer startups que nos ayuden ahí. Y después todo lo que tenga que ver con optimización de procesos internos de las compañías, logística y supply chain, obviamente, ya lo comenté antes. ¿Sí? Esos son un poco, digamos, las verticales que miramos. Miramos también siempre de manera transversal 2, 3 cosas. Todo lo que es IoT, ¿sí?, todo lo que es inteligencia artificial aplicada a eso. Y dentro de todo, que todo eso, donde sea posible, tenga impacto. Y ahí estamos un poquito más cerca de Impact VC. Impacto, obviamente, en el sentido habitual de ¿cómo se dice? Environment, de todo temas sociales, todo de lo temas que de es gobernanza, ESG. todo lo que es ESG. Pero también simple y llanamente en el ecosistema emprendedor. Uno de los objetivos de Camay es realmente tener un impacto fuerte y duradero en el ecosistema emprendedor y que ese ecosistema empiece a colaborar de manera seguida y profunda con el mundo corporativo, que pensamos es algo absolutamente necesario para el crecimiento de las startups en Latinoamérica. ¿Sí? Y termino con los tickets, que nosotros ya tenemos 12 inversiones, estamos cerrando 3 más, o sea, vamos a estar en 15. En los próximos 3 años, 2 años te diría, vamos a invertir en aproximadamente 15 empresas más, con tickets iniciales entre 400 y 500 mil dólares. Es un poco la idea. Y fundamentalmente empresas en toda Latinoamérica y de preferencia empresas que ya estén internacionalizándose dentro del continente o que lo vayan a hacer. Listo. Buenísimo, muchas gracias. Aide, cuéntame un poquito más de New Genesis, qué es lo que hacen y cómo están viendo aquí el ecosistema de VCs en Chile y Latinoamérica. Sí, hola, buenos días parece todavía, ¿cierto? Sí, todavía sí. Sí. Bueno, primero, New Genesis es una consultora de estrategia de innovación y transferencia tecnológica. Nosotros apoyamos también desde el punto de vista de la startup cómo definir modelos de negocio, también poder hacer las evaluaciones de lo que desarrollan. Incluso ahora estamos cerrando el acompañamiento a la postulación de Startup Ciencia, que es un buen fondo para ciertas startups que son de base científico-tecnológica. Y también está al lado de la estrategia, donde tenemos la mirada más empresarial. Ahí también sabemos un poco qué se anda buscando, qué necesitan las empresas para poder resolver sus desafíos. Y también hacemos buenas vinculaciones entre justamente los desarrollos tecnológicos y las empresas. De hecho, ahora también estamos abriendo mercado en México. Entonces, estamos vinculando también con empresas en México. Y seguramente lo han escuchado muchas veces, es un tamaño de mercado muy grande, muy distinto al de Chile, y hay una buena oportunidad. Y también destacar en un punto que dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos, donde hay análisis de mercado, poder analizar el estado del arte, también nos hemos dado cuenta de un desarrollo ahora mayor. O sea, ahora nos llegan, por ejemplo, tecnologías a evaluar con un mayor TRL, que significa que son más maduras, incluso de universidades, y creo que eso es bien destacable para poder luego hacer la vinculación con las empresas. Sí, para los que no saben lo que es un TRL1 o un TRL8, si nos puedes contar brevemente
lo que es un TRL y cómo eso también impacta en las distintas vías de financiamiento que tienen las startups en sus distintas etapas, que a lo mejor no son todas VC ready. Si nos puedes contar un poquito en esa asesoría que hacen, ¿qué es un TRL? ¿Qué significa que una startup o una idea, un proyecto, ya sea de la universidad, esté en una etapa TRL1 y cuándo debería llegar al VC? Sí, el TRL significa, bueno, en inglés, porque en general traemos esas buenas prácticas, es Technology Readiness Level, que significa cuál es el nivel de madurez de una tecnología, donde una tecnología no necesariamente es hardware y software, sino que puede ser una solución concreta, por ejemplo, estoy inventando un spray que se le echa a la manzana para que no se pudra tan rápido. Eso también es una tecnología que requiere un desarrollo tecnológico, y en esta madurez, como tú bien comentas, hay 9 niveles. Y de hecho esto es muy importante porque es un concepto que no es nuevo, pero que ahora se está usando mucho. E incluso ANID hace tiempo que ya lo incorporó, entre otras cosas. Entonces, TRL1 significa el concepto, en el fondo, como la idea. Un TRL4 es cuando se valida en laboratorio. O sea, tú tienes pruebas concretas que demuestran que está en una escala de laboratorio que funciona, que está check. Y un TRL9 está lista para ser vendida. Y hay una fuente que nosotros utilizamos de TRL que es Horizon, pero también hay TRLs por industria. Y eso es bien relevante porque hay industria, por ejemplo, si tú quieres vender ciertos alimentos, no es lo mismo que vender una cama, porque requiere de ciertas certificaciones, ciertos permisos, y si tú no tienes esos permisos, significa que no estás listo para vender. Y por lo tanto, tú tienes que poder conseguirlos. Y eso significa que es un poquito más difícil, ¿cierto?, poder llegar al TRL9, y un ejemplo máximo, creo yo, son las vacunas. O sea, años para poder llegar al TRL9, cuando en otras industrias, como por ejemplo la de software, puedes llegar muy rápido. O sea, son cosas que son más aceleradas. Claro, y pensando muchas gracias, muy bien descrito, y pensando en el ecosistema de VC, cuando van los emprendedores a tocar las puertas de distintos VC que invierten en distintas etapas, algunos invierten post-revenue, algunas fuentes de financiamiento, como en Chile, que son los Corfo, los ANID, los Startup Ciencia, invierten en estos distintos niveles de TRL, son relevantes. Me gustaría saber un poquito más, a ver si Íñigo nos puedes contar. Yo sé que en tu portafolio tienes, por ejemplo, Aquilimo, Acte, que tiene operación en Chile, creo que en Argentina y en México y en Estados Unidos. ¿Cuándo decidieron invertir en Quilimo, por ejemplo? Si se pueden saber los montos y qué esperan para las empresas como Quilimo en su portafolio. A ver, antes de contestarte, me gustaría contestar a algo que dijo Carlos antes, digo, porque si alguno se va medio triste del no, sepan que cuando nosotros los VC decimos que no, también nos cuesta, ¿sí? Porque muchas veces nos sentamos con equipos súper macanudos que tienen unas ganas increíbles, una polenta infernal, pero hay veces tenemos que decir que no, ¿sí? Pero no se crean que decimos que no así con mucho gusto. Nos cuesta casi tanto como a los otros. Eso por un lado. En el caso de Quilimo o de otras empresas, nuestra tesis nos hace invertir en early stage. Esto es fundamentalmente entre seed, late seed, pre-series A, algunas inversiones en pre-seed. Pre-seed en general es pre-revenues, algunas seed también son pre-revenues, porque después depende mucho de lo que hagan. Por ejemplo, hemos invertido en una empresa ecuatoriana que un modelo divino de drones para hacer el middle mile dentro de las ciudades con drones. Están pre-revenue todavía, ¿sí? Y ya tiene el modelo volando y demás, pero digamos, es un modelo que va para largo. En el caso de Quilimo, y te hablo así de cabeza, nosotros invertimos en la segunda mitad de 2022. Ellos en ese momento estaban en una etapa seed, late seed, ¿sí? Ellos están ahora trabajando muy fuerte para cerrar su Serie A. Han tenido, realmente, es un equipo increíble. Trabajan muy fuerte, tienen las ideas muy claras y están incursionando en un mercado que tiene un potencial increíble. Básicamente, ¿qué hacen? Generan ahorros de agua, ¿sí? Así para que los que no conocen, trabajando con agricultores en ciertas regiones, ¿sí? En ciertas cuencas, porque los ahorros de agua que luego las empresas pueden comprar para cumplir sus metas de ESG no son como los bonos de carbono, ¿sí? Los bonos de carbono, yo puedo comprar un bono de carbono que se emitió acá y vivo en Argentina, lo puedo comprar porque el carbono está por todos lados, el CO2. Ahora, el agua tiene que ser en la misma cuenca, entonces yo tengo que tener al corporativo que quiere generar ese ahorro, tiene que estar presente en una cuenca y nosotros trabajar
o sea, nosotros, Quilimo, trabajar con los agricultores de esa cuenca. ¿Cómo lo hacen? Van a tecnificar las modalidades de riego, tienen un software que los ayude y demás, y ahí generan. Ellos ahora están levantando serie A, les está yendo muy bien, están creciendo fuerte, justamente porque también hicieron un cierto pivot. Ellos arrancaron trabajando sobre todo con los agricultores y se dieron cuenta que en realidad el negocio estaba trabajando con las corporaciones y en ese ida y vuelta entre las corporaciones y los agricultores. O sea que nosotros la inversión creo que fueron 250, 300 mil dólares, una cosa así, para tener una ronda A, que no puedo hacer el disclosure todavía, pero bastante más grande. Buenísimo, buenísimo. José, tú en los portafolio companies en los que han invertido, ¿hay alguna empresa que te haya llamado la atención en su nivel de crecimiento, número de ventas? Y si tenemos que recomendarle aquí a este grupo de emprendedores, ¿qué estás buscando en los emprendedores, en las empresas que están invirtiendo? Gracias. Yo creo que, digamos, a mí, básicamente, casi que todas las empresas que escucho me gustan. Entonces, es un reto, digamos, justamente en entender cómo seleccionar bien una compañía, porque hay muchos factores. Digamos, hoy está súper de moda el tema fintech, porque es una necesidad clara en Latinoamérica. Hay muchas personas que no tienen acceso a la banca. Entonces, digamos que es un sector que ha sido muy invertido, pero no solo, digamos, es importante que uno vea el sector, sino también si tú has hecho la elección correcta, porque si nos vamos al pasado, hubo una época en que VC invirtió mucho en el tema de redes sociales y se invirtió en Facebook, se invirtió en Google, se invirtió en Yahoo, se invirtió en MySpace, en Hi-Fi. Y realmente los inversores que fueron exitosos fueron los que invirtieron en Meta, que es la compañía que al día de hoy es la más grande en esa industria. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, lo que es importante ver, en primer lugar, es el mercado. ¿Y por qué consideramos el mercado como un factor importante? Porque al final, digamos, un buen equipo de founders va a tener la capacidad de detectar un buen mercado. Tal vez al inicio quizá ese mercado no va a estar tan pulido, pero la misma, digamos que experiencia en la práctica y ejecución les va a llevar a elegir un buen mercado. En segundo lugar, obviamente, el tema del equipo, luego tus métricas económicas, porque al final, como decía Íñigo, puede ser que no haya un tema todavía de revenue, de facturación, etcétera, pero sí hay una atracción temprana y, por supuesto, el producto que estás diseñando. Entonces, básicamente son 4 criterios muy sencillos, creo yo, es una heurística bastante, digamos que fácil de seguir y en general hemos visto que es, bueno, yo he visto que es el criterio también que siguen muchos otros inversores. Súper. Para entender cuántos años llevan invirtiendo para saber si años suficientes para tener una historia de fracaso. Una historia de que han tenido que decir esta empresa hay que cerrarla y vamos y seguimos invirtiendo en los founders o ¿les ha tocado? A ver, Camay per se como fondo empezamos a invertir hace entre 3 y 4 años. Pero bueno, como arrancamos en Argentina, es todo un lío y la pandemia y demás, o sea, ponele, pero en serio hace 2. De esa ya tenemos una en portfolio que la verdad no le veo mucho futuro. A ver, en el mundo VC... Como un Walking Dead. Not yet, but almost. A ver, para que tengan idea de métricas, y esto es importante que lo sepan, más o menos el mundo VC funciona en tercios. Vos sos un fondo, invertiste en 30 empresas, 10 se mueren. Cuando se mueren es, pongo un 0, digo, esto no vale más nada, chau. 1, 2. Otras 10 o 12 van a tener un rendimiento para el fondo entre 0,9 y 1,1x. O sea, más o menos salís hecho. Y el rendimiento del fondo lo haces sobre un tercio o 25% de las empresas. Y esto no lo digo yo, estos son datos de industria. Entonces, es importante para nosotros como fondo entenderlo y es importante para ustedes que sepan que, a ver, en los 3 primeros años, 95% de las startups se mueren. ¿Sí? Entonces, rebotando sobre lo que recién decías, es cierto que nosotros miramos esos 4 criterios. Yo personalmente le doy casi más importancia al equipo que el resto. Si el resto no está, no está. O sea, si no hay mercado y si no hay producto, no lo miro. Teniendo en cuenta que hay un buen mercado, un buen producto, o que puede ser bueno, el equipo para nosotros es absolutamente clave.
nos gusta invertir en inversores, en emprendedores novatos, sí. Obviamente un equipo emprendedor que ya hizo una o dos empresas tiene como un track record más importante. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros fondos cuando vamos a buscar el PIS, cuando tenés más track record, aunque algún fondo no te haya ido súper bien, pero ya lo hiciste, ya lo lanzaste, tenés como un poquito más de imagen, sos un poco más conocido, ¿sí? A ver, todos los que son emprendedores de tercera vuelta, en un momento dado fueron emprendedores de primera vuelta. Entonces no es un criterio excluyente, nos gusta. Reboto sobre un punto que creo dijeron ayer. Una de las cosas que son absolutamente claves es, me encanta ver en equipos que tienen una adherencia súper fuerte con lo que están haciendo, pero no que estén perdidamente enamorados. Porque es alguien que potencialmente cuando tengan que hacer como Carlos y pivotear una, pivotear dos, pivotear tres veces, probablemente sea complejo. Y en general, no creo que exista una sola startup que terminó siendo exactamente lo que querían al principio. Entonces, ese punto cuando miramos los equipos es súper importante, ¿sí? Es tener una convicción súper fuerte, pero también la apertura de decir, che, y si no funciona, vamos un poquito para allá, vamos un poquito para allá. Esos son temas súper importantes. Total, total. Y una pregunta ahora general al panel y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Si uno compara el ecosistema de inversión de hace 5 años con el de hoy día, más el PIS invirtiendo, una menor aversión al riesgo comparado con hace 10 años. ¿Cuál es el escenario de los exits para Latinoamérica? Porque uno ve los Melis y demás que van a Nasdaq o van a Estados Unidos o Nubank en Brasil, que vemos los exits más inclinados a Estados Unidos o a las bolsas norteamericanas. Bueno, está Viva en México y algunas otras alternativas, pero para los emprendedores y para los mismos fondos, poder demostrar ese retorno y poder levantar el fondo 2, 3 y mostrar esos exits. ¿Qué oportunidades de exits están viendo y qué recomendación dan para esa estrategia? Si querés arranco yo. Acá hay dos cosas que hay que ver, ¿sí? Muchas veces lo que uno piensa como exit es el exit final de la startup, ¿sí? En el caso de Kamai, por ejemplo, nuestro exit va a ser mucho antes. Nosotros en general vamos a estar saliendo en serie B, serie C. ¿Okay? Entonces, nuestro rendimiento tiene que estar ahí. El exit definitivo de un Meli, de un Nubank, etcétera, obviamente lo que todos quieren es poder salir a bolsa, que tiene sus cosas. Hoy en día está bastante cerrada en Estados Unidos y en Latinoamérica, sinceramente, salvo Brasil y un poquito México, no hay suficiente profundidad en los mercados como para decir, che, acá pueden salir un montón de startups. Entonces, esas salidas, y me retrotraigo lo que decía antes, muchas veces van a ser por M&A. ¿Qué quiere decir? Que te va a comprar un corporativo. Entonces, para eso, tenés que estar muy metido en el ecosistema con los corporativos para que te conozcan. Claro. Que es un poco de vuelta lo que hacemos en Kamai. Entonces, creo que los exits en Latinoamérica van a estar todavía un tiempo más enfocados a eso. Y respondo a tu primera pregunta, sí, en 10 años, básicamente es tenfold, o sea, multiplicó por 10 la cantidad de inversiones que hay en Latinoamérica. Puntualmente ahora estamos viendo un cierto reajuste en las valuaciones, que fin de 2021 se fueron como un poquito a lugares rarísimos. Como overvalued. Un poquito mucho, que en realidad tampoco es bueno para los fundadores, porque por un lado por ahí se encuentran con más plata de la que necesitan, y después con valuaciones que cuando se ajusta tu ronda siguiente cuando es necesaria, y por ahí va a ser un down round o una ronda que no subiste mucho en valor porque tu valor inicial era muy alto. Entonces, está buenísimo cuando podés hacer rondas muy altas y no diluirte, que es un poco el objetivo, pero siempre tu fundraising tiene que tener una estrategia. Vos tenés que pensar que vas a levantar en seed, en Series A, Series B, Series C. Entonces tenés que tener un objetivo de eso. Cómo llegás, cuál va a ser tu participación para no diluirte, pero tampoco meterte con valuaciones iniciales muy altas, porque después cómo seguís. Claro, claro. No sé si alguno de ustedes tiene algunos thoughts o vamos a preguntas de la audiencia. Bueno, yo... Adelante, Aide. Sí. Bueno, yo quería complementar algunas cosas de las que comentó aquí Íñigo. Entonces, bueno, primero efectivamente, conectando con lo que hablamos hace un rato de los TRL, de hecho hay estudios concretos que mientras más maduro hay una probabilidad mayor de poder salir a mercado. Y eso es algo que también, por lo menos nosotros cuando hacemos las valoraciones de las startups o de las tecnologías, también consideramos, porque es algo muy relevante, no es lo mismo que tú estés en un TRL4 que tú estés en un TRL8.
Eso es muy importante. Y otra cosa que mencionó también, que creo que es relevante poder comentar, es cómo tú teniendo una tecnología, cómo sales a mercado. O sea, sales tú con tu startup o sales a vincularte con alguien que ya tiene las capacidades instaladas y que incluso tal vez ya tiene las redes comerciales, las redes de distribución, y no solamente en un país, sino que en otros. Eso hoy día también nosotros lo estamos analizando y es algo muy atractivo. Y ahí también hay una gran oportunidad, y es que las empresas grandes se están abriendo a poder adquirir tecnologías, aunque sea que no estén listas, pero están dispuestas a decir, mira, ok, entiendo que está en TRL6, pero me solucionas un problema que nosotros internamente no hemos podido. Entonces me parece una buena oportunidad hacer esa conexión. Entonces creo que esas oportunidades, no solamente, o sea, me refiero a que si tú tienes una idea y has desarrollado algo, no tienes por qué emprender. O sea, ese es un camino. Pero otro camino también podría ser poder vincularte con la industria, con alguien que tiene las capacidades, porque a veces uno es bueno creando, pero también tal vez no es bueno vendiendo. Entonces ahí uno se puede complementar con las capacidades, y creo que esa es una oportunidad que también hay que visualizar cuando uno tiene cosas. Y con esto cierro, nosotros ahora hemos visto varias startups que hacen I+D. O sea, generan soluciones y no paran de generar soluciones. Pero después la pregunta es, bueno, ¿qué hago con estas 13 tecnologías que tengo en la cartera? ¿Qué hago? Entonces, ahí hay una oportunidad. Bueno, qué bueno tener ese problema primero. Pero lo segundo es, bueno, ¿los vamos a vender nosotros o nos vamos a vincular con alguien? Creo que ahí también es algo relevante y que se vincula bien con lo que comenta aquí Íñigo. Qué buen insight. Muchos caminos para poder distribuir distintas soluciones y tecnologías. Solo voy a completar algo que acá se mencionó, y es, digamos, que vale la pena que nos erradiquemos el mito de que la inversión en la TAM no tiene salida y que no está funcionando. Se acaba de publicar hace 2 meses un estudio de Atlántico que les recomiendo descargarlo. Es un estudio bastante largo, son más o menos 80 páginas, y ahí está claramente comparada la inversión VC en los últimos 5 años en Latinoamérica, la India, el sudeste asiático y Europa. Y resulta que en Latinoamérica ha habido menos inversión VC que en el sudeste asiático, que en la India y que en Europa. Pero el retorno, los múltiplos de esa inversión son superiores a los de estos 3 mercados. Entonces, en la TAM, por cada dólar que recibimos, el múltiplo de salida es mayor que incluso la India. Hemos tenido incluso a nivel de número de salidas más que el mercado de la India. Y eso es súper importante, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se habla de invertir en mercados emergentes, lo típico es pensar en la India. Todavía no lo típico es pensar en la TAM, porque está esta idea, digamos que implantada en muchos inversores, que invertir en la TAM es complicado, que no hay startups, que no hay innovación, que no hay tecnología, que no hay emprendedores. Entonces, también digamos, el otro tema es el cambio que hay en el mercado. Hubo en 2021 una situación súper rara en el mercado que comentó Íñigo, y fue la entrada de inversores globales que se emocionaron y luego se echaron para atrás. Entonces los titulares decían que la inversión VC cayó, pero ¿qué tipo de inversión VC? Cayó únicamente lo que era growth, que resulta que es la minoría de la inversión VC en la TAM. De hecho, Colombia, Chile, Centroamérica y otros mercados, hasta el día de hoy la inversión se ha mantenido en crecimiento. El único mercado donde cayó la inversión fue Brasil, y fue únicamente en late stage, que es prácticamente a partir de series B, C y D. Todo lo que es pre-seed, seed, incluso pre-series A, se ha mantenido en crecimiento hasta el día de hoy. La cantidad de deals se ha incrementado. Entonces, creo que vale la pena investigar esto. También el concepto de pólvora seca en español, o el dry powder, que se dice en inglés. Lo acaba de publicar JP Morgan. Ahorita hay 23 mil millones de dólares, digamos que en cuentas bancarias listos para ser invertidos el próximo año, porque hay que entender que el modelo VC busca un crecimiento exponencial, es decir, no puede estar parqueado en una cuenta bancaria. Entonces, el próximo año y los próximos 3 años lo que se espera es que haya muchos desembolsos, porque en teoría ya las valuaciones ya se regularizaron. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, y por supuesto que hay una intención de invertir, pero eso no quiere decir que en la primera puerta que se toque se reciba. Hace un mes estaba hablando con un amigo que es Claudio Barahona de Alaya Capital, y él nos contaba que para cerrar ahorita su tercer fondo
A ellos les tocó hablar con 1.200 LPs, de los cuales únicamente 40 decidieron invertir en su fondo, que creo que es de 1.200. 1.200 reuniones con 1.200 inversores y 40 invirtieron. Entonces, hay un tipo de LP que hoy quiere invertir, que es el corporativo, justamente, que se quiere integrar a las cadenas de innovación. Entonces, vale la pena tocar esas puertas. Acá Íñigo, que es experto, seguramente les puede ampliar más en ese tema, pero digamos, un no es, aún no nos conocemos lo suficiente para salir a tomar un café, pero así es como empieza cualquier relación. Total, total. Preguntas del público y mientras tanto, si tienes algunos últimos thoughts, mientras van pensando en sus preguntas, allá atrás hay una pregunta. Vaya con la pregunta. Aquí voy para acá. Sí, short una and cosa sweet. que les quería decir, Sí, un mientras poco nos dice, hablando de lo yo que me decía preparo antes acá. Carlos, sí van a tener un montón de nos, y yo lo que les aconsejaría, si fuera posible, es intenten ver a la mayor cantidad posible de fondos o de potenciales inversores antes de abrir la ronda. Generen que esos fondos los conozcan, que haya una relación, que esos fondos digan, che, acá tengo estos chicos y estas chicas que están haciendo algo interesante, después los voy a seguir. Recién ahí cuando arranquen, no quiere decir que van a tener menos no, los van a tener igual, pero van a tener otra relación. Y esto lo tienen que hacer cada vez que hagan una ronda, porque de una ronda a otra los tipos de inversores cambian. Entonces, cuando termina la primera ronda, tristemente ya tengo que estar pensando en cuáles son los inversores de la ronda siguiente y empezar a generar relación con ellos, ¿sí? O sea, el fundraising es algo que es permanente y nosotros fondos nos pasa lo mismo, ¿eh? Arrancás a invertir un fondo y cuando llegaste a 70% de tu fondo invertido, tenés que salir de vuelta a buscar nuevos inversores para armar el fondo siguiente. O sea, estamos también en ese proceso. Sí. Always fundraising. Aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Una consulta. Yo estoy liderando un proyecto de crear una marca de café en la isla de Pascua, por ejemplo. Y todos me dicen no es un AgTech. Yo digo todo lo contrario. Es un proyecto biotech que vamos a salvar la genética del café porque está en la isla de Pascua, porque se está muriendo el café. Y he tratado de adaptar el pitch y todos los fondos no logran entender que el café se está muriendo como genética. Por lo tanto, es un proyecto biotech que demora 7 años en crear una variedad nueva y reiniciar la genética del café. Lo mismo estamos haciendo con los viñedos. Ya trabajamos en Corfo en el proyecto y encontramos los viñedos más antiguos de Cabernet Sauvignon y Malbec en el mundo vivos. ¿Cómo puedo hablar con los VCs que no tienen un analista que es agrónomo, que es agrícola y que todos los que dicen que son biotech y que son agtech no logran entender que yo tengo que conectar con SpaceX de Tesla, tengo que hacer una vinculación con los principales genetistas que ya los tenemos? Estamos trabajando con familias en Ecuador para traer la tradición cafetera ecuatoriana. Tenemos ya el vivero. Espérate, la pregunta es, ¿cómo hago que los VCs como Impacta, como todos los VC a nivel mundial, pongan un analista, no agricultor, agrónomo? ¿Por qué no están poniendo personas especialistas para analizar proyectos AgTech? Siendo que todos están invirtiendo en AgTech, todavía se están quedando en proyectos de cortar el pelo, de hacer mermeladas y hacer cosas muy básicas. ¿Por qué no ven eso como un AgTech mucho más especializado para crear una marca global? Porque está pasando en todos los fondos. Si quieres, yo respondo. Yo creo que es un reto justamente de especialidad, como tú mencionas, que un inversor no logra entender una propuesta de valor. Entonces, tal vez lo primero es hablar con, digamos, los fondos que estén hiper, mega especializados en el tema en el que ustedes están trabajando. ¿Cuántos fondos activos hay en este momento en la TAM? No sé si ustedes tienen una idea, pero hay más de 550. El problema es cómo sé en qué invierten, en qué etapa, si realmente están en su periodo de inversión, están en su periodo de fundraising o están en el periodo de mantenimiento de portafolio, etcétera. Entonces, hay una base de datos, yo te puedo pasar ese enlace donde se puede filtrar muy, muy fácil y decir, a ver, yo soy una AG Tech y tengo que ver con Biotech, coloco esos filtros, estoy en etapa seed, necesito contactar con los que sí estén invirtiendo activamente y este radar acaba de ser publicado, es la base de datos más actualizada que hay, es la más completa del mercado,
lo hizo una iniciativa, se me olvidó el nombre de ellos, que están en Brasil, y creo que eso es como un primer paso, acercarse a los que están especializados en la industria. Y dos, que en una reunión, digamos, de entrada, de primas a primeras, posiblemente ese modelo de negocios va a requerir más tiempo para entenderlo. Entonces, hay que entender que es, de nuevo, una relación y no de primas a primeras como que se va a tener un proceso de inversión. Luego, el otro punto que creo que es importante es también saber cuál es, digamos, la inversión que ustedes ya han recibido, quiénes les están apoyando, porque si no hay, digamos, que un cheque de otro inversor, es muy difícil para mí, sobre todo que no tengo una relación contigo, no conozco tu historial, tu track record, tus referencias, es muy difícil para mí como que entre tu compañía a un portafolio. Pero si, por ejemplo, yo veo, invirtió este fondo, pues inmediatamente uno ya puede decir, ¿saben qué? Voy a llamar con ellos, los conozco, quiero ver qué es lo que vieron. Entre fondos, por ejemplo, muchas veces se comparten los procesos de due diligence, de análisis, porque también se busca optimizar en la industria. Entonces, yo creo que al final es un tema de construir relaciones y, como decía Íñigo, es un grave error salir a levantar capital justo en el momento en que se va a necesitar, porque es cuando es menos oportuno hacer ese trabajo. Hay que hacerlo previamente y ya tener las relaciones cuando se entre a la ronda. Claro, claro. Y desde la visión del emprendedor, aquí un poco hay una cita que es "Not every business is a venture backable business", ¿no? No todo negocio es un negocio que puede ser baqueado por un VC, dado los tiempos del VC también. ¿Cuántos años es tu fondo? Un fondo VC en general dura 10 años y se puede llegar a alargar 2-3 años. Claro. Conceptualmente tenés un periodo de inversión de 5 años, donde hacer las primeras inversiones, después invertís hasta probablemente el año 7, pero ya son follow-ons en algunas, y después es portfolio management, empezar a hacer todo el tiempo hacer crecer las compañías y las estrategias de exits. Claro, ese es el modelo VC. Y hay otras fuentes de financiamiento como Patient Capital, Venture Philanthropy, Venture Debt, que tienen otras fuentes de financiamiento con otros tiempos que podrían hacer más fit con una u otra solución más allá del VC. Sí, ahí te comento algo que es importante y esto que decís es clave. Todo lo que hace una startup es forzosamente VC fundable, ¿sí? Básicamente un VC lo que busca, y se habló mucho, son empresas que puedan crecer exponencialmente. Para que eso ocurra, fundamentalmente necesitas un producto. Cuando vos no tenés un producto, es muy difícil escalar. Les doy un ejemplo. Tenemos una inversión no del fondo, sino de nuestro, de nuestro GP, por otro lado, en una empresa, startup, ecuatoriana, cracks de inteligencia artificial, pero son más como un lab. Entonces ellos tienen un montón de clientes y van y hacen soluciones ad hoc para cada uno de ellos. Entonces, el gran valor que ellos tienen es su materia gris. Esa empresa, si mañana se va a la materia gris, para mi inversor, se quedó sin valor. ¿Ok? Cuando yo soy un inversor en un VC, lo que yo necesito es que ese producto, esa empresa, crezca en valor. ¿Sí? Es el rendimiento que yo busco, no está ni bien ni mal. Es lo que busca el VC. El tipo que te da un préstamo a 2 años busca tasa de interés. Te da la plata para que vos le pagues todos los meses. Entonces ustedes tienen que pensar bien qué tipo de negocio tienen ustedes y si sí o no es VC fundable. Claro, ¿Sí? muy, muy importante, Onda. Un VC backable business es muy distinto a otro tipo de compañía. Tenemos una pregunta ya, si estás con micrófono, te presenta y pregunta. Sí, 20 ¿se escucha? segundos. Sí, se escucha. Buen día, bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido información súper importante. Yo nunca he levantado fondos, más bien va una pregunta un poco bien amateur dentro de este ecosistema. Tengo una empresa robótica de software, nosotros entregamos varias soluciones a través de robótica a la empresa. Y mi pregunta siempre ha estado con el equipo es, si nosotros llegamos a levantar fondos, actuamos más hoy en día como una consultora, más que como un producto específico, pero tenemos un abanico de soluciones que hemos entregado a empresas. Entonces, al momento de levantar capital, ¿qué es interesante para ustedes desde el punto de vista de la empresa que está generando estos múltiples productos o un producto en específico? Creo, si quieren, yo creo que ahí es un poquito lo que acabo de decir. Si vos sos una consultora, y te puede ir muy bien, ¿eh? No es, o sea, a lo mejor en un momento ni siquiera necesitas financiación o otro tipo de financiación. De vuelta, yo como VC me va a encantar y voy a estar feliz de conocerte
y voy a querer verte de vuelta cuando me vengas a ver diciendo, che, ¿te acordás de las 14 iniciativas que yo tenía? Bueno, esta realmente es fantástica y estamos haciendo un producto que la va a romper toda. Ahí yo como VC me va a interesar verte. ¿Sí? Cuando antes es consultoría, es lo que te decía. O sea, Claro. ¿qué te pasa a tu empresa si mañana se te van 4 personas que son los cracks? Te quedaste sin empresa. Cuando Claro. tengas un producto con patentes, y es la idea, crecer rápido, es decir, en un momento dado, tu revenue va a empezar a crecer muy deprisa, tus gastos, no, porque el costo de producción, el COGS, va a seguir más o menos igual, pero tu gasto fijo queda muy bajo. No necesitas crecer tus equipos para que tu empresa crezca. Y es ahí donde empiezas a crecer exponencialmente. Si tu empresa es una consultora, lo que necesitas para tener más clientes y hacer más revenue es más gente. Porque tenés que contestar y tenés que poner horas. Y ahí tu COGS aumenta. Claro. Pero de vuelta, Sí, no está ni bien ni mal. Eso es lo que importa. O sea, no es que está bien o mal. Son realidades diferentes. Sí, nos quedan 2 minutos y última pregunta, últimos comentarios. Pregunta, comentario. ¿Qué están? Aquí. El micrófono aquí. Si puedes levantar la mano un poquito. Allá. Hola, muy buenos días todavía. Mari Montesinos, de la ONG Emprendedoras de Chile. Yo levantaba capital, pero muy pequeño en comparación con los tamaños que ustedes están hablando, las dimensiones que están hablando. Y una de las cosas también que es súper importante comprender es que el inversor entiende la dinámica de una startup. Entiende que se falla, se vuelve a reinventar y se crea. Y muchos de ellos invierten más en la capacidad del equipo de saber qué hacer con ese dinero y de multiplicarlo que realmente la idea en sí. Entonces también hace falta no solamente mostrar un buen desarrollo de un producto o un servicio, sino también mostrar un buen desarrollo de lo que soy yo como emprendedor. Y eso también se lo tengo que vender yo al inversor. Eso. No hay mucho que decir, el comentario es súper acertado y es correcto. O sea, sí. De Bien. vuelta. Pero si no tenés producto, por más que tengas el mejor equipo del mundo, no sé en qué estoy invirtiendo. Totalmente. Bueno, siendo las 12, aquí los super panelistas se van a quedar un tiempito más por si quieren acercarse. Así que un aplauso para los panelistas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, la emprendedora más puntual, no, mentira. Muchas gracias por la conversación y seguimos hablando. Vámonos para ir. Bueno, hay hartos comentarios.